Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Vladimir Nabokov nació el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo durante el Imperio de los Zares. Fue el mayor de los hijos de una familia rica y aristocrática de San Petersburgo. La familia hablaba ruso, inglés y francés, por lo que Nabokov fue trilingüe desde muy temprana edad. De hecho, aprendió a leer y a escribir en inglés antes que en ruso. En 1919, la familia se exilió en Inglaterra, Reino Unido, por temor a los bolcheviques, y Nabokov ingresó allí en la Universidad de Cambridge. En 1940, este escritor ruso llamado Vladimir Nabokov se fue a los Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros textos de Nabokov fueron escritos en ruso, pero alcanzó el reconocimiento internacional por sus textos en lengua inglesa. Fue un cultivador de la autotraducción. Tradujo muchas de sus obras primerizas al inglés, a veces en colaboración con su hijo Dmitri. Obtuvo fama, notoriedad con sus novelas, por ejemplo, Pálido Fuego, publicada en 1962, Ada o el Amor, 1969, le proporcionaron un lugar muy importante entre los grandes novelistas del siglo XX. Las conferencias sobre literatura de este escritor revelan también sus controvertidas ideas sobre el arte. Creía firmemente que las novelas no deberían buscar lo didáctico y que los lectores deberían buscar no solo empatizar con los personajes, sino una apreciación estética a través de la atención de los detalles de estilo y estructura. También fue entomólogo. Muy destacada su carrera en esta ciencia. Acumuló durante toda su vida una gran colección de insectos. En la década de 1940 estuvo a cargo de la colección de mariposas en la Universidad de Harvard. Bueno, tiene una obra muy amplia entre novelas, muchísimas novelas publicadas, cuentos, muchos cuentos, obras de teatro, y dio durante muchos años cursos sobre literatura rusa, europea y cursos sobre el Quijote de la Mancha. Pero ¿por qué hoy hablamos de Nabokov? Por su novela Lolita, obra cumbre que lo llevó a la fama mundial como escritor, publicada en 1955. Lolita, una puber que nos da la posibilidad de hablar en torno a la pubertad, el abuso y tantos otros temas. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué. En Radio Con Aguante. La novela Lolita está precedida por el prólogo de un psicólogo ficticio llamado John Ray, editor de libros de psicología. Ray explica que recibió un manuscrito
Rey, en la novela, recibe un manuscrito titulado Lolita, o la confesión de un viudo blanco, que está firmado con el seudónimo de Humbert Humbert, un autor que murió en la cárcel por una trombosis coronaria. Las memorias, que se dirigen tanto a la audiencia como a su hipotético jurado, comienzan con el relato del nacimiento de Humbert en París en 1910, hijo de madre inglesa y de padre suizo. Cuenta cómo pasa su infancia en la Riviera francesa, donde se enamora de su amiga Annabel Leicht. Este amor juvenil se ve interrumpido sin consumación por la muerte prematura de Annabel a causa del tifus, lo cual genera en el protagonista de la novela, Humbert, una insatisfacción que desemboca en una obsesión sexual por un tipo específico de niñas púberes de 9 a 14 años, a las que llama ninfulas. Y les voy a leer directamente de la novela qué es para el protagonista las ninfulas. En la novela dice lo siguiente, cuenta el protagonista: encontré trabajo, enseñé inglés a un grupo de adultos en Austin, después un internado para niños que me contrató durante un par de inviernos. De vez en cuando aprovechaba las relaciones que tenía con trabajadores sociales y psicoterapeutas para visitar en su compañía diversas instituciones, tales como orfanatos y reformatorios, donde podían contemplarse pálidas jóvenes puberescentes de pestañas enmarañadas, sin depilar, con la perfecta impunidad que nos concedemos cuando soñamos. Ahora creo llegado el momento de introducir la siguiente idea, dice Humbert, el protagonista de la novela Lolita. Dice, hay muchachas entre los 9 y los 14 años de edad que revelan su verdadera naturaleza, que no es la humana, sino la de las ninfas. Son mucho mayores que ellas, hasta el punto de doblar, triplicar o incluso cuadriplicar su edad. Propongo designar a esas criaturas escogidas con el nombre de ninfulas. Debe advertirse que sustituyo las limitaciones espaciales por las temporales. De hecho, quisiera que el lector considerara 9 y 14 como los límites de una isla encantada, reino de esas muchachas a las que denomino ninfulas y rodeada por un mar vasto y brumoso. Entre esos límites temporales, ¿son ninfulas todas las niñas? No, dice el protagonista. De lo contrario, los hombres capaces de penetrar en ese secreto, es decir, los peregrinos solitarios, se volverían locos. Tampoco es la belleza un criterio determinante y la vulgaridad no daña forzosamente ciertas características misteriosas que dan a la ninfula esa gracia etérea, ese evasivo, cambiante, anonadante, insidioso encanto mediante el cual se distingue de sus contemporáneas que dependen incomparablemente más del mundo espacial de fenómenos sincrónicos que de esa isla intangible de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Con esta introducción, vamos a hablar entonces lo que es la pubertad, la adolescencia, lo que significa el abuso, porque la novela habla del abuso sexual de una puber de 12 años, y para esto contamos ya con la presencia en el programa de Charo Maroño. Bienvenida, Charo, especialista en pubertad y adolescencia.
Antes de charlar, de dialogar con Charo, vamos a escuchar esta hermosa canción, Volver a los 17, de Violeta Parra, pero interpretada por Mercedes Sosa. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino, de purez original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín,
al cielo le puso aretes y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, hermosa canción, Volver a los 17. De eso vamos a hablar ahora con Charo Maroño. Antes de presentarla, nuevamente paso el número de celular para aquellos fieles oyentes del programa quieran preguntar o quieran hacer algún comentario. 156-458-2105. Voy a estar atento con el celular para ver si se recibe alguna pregunta o comentario. Muy bien, ya está entonces acá en el estudio de Radio Con Aguante. Gracias Marcos Carnevale por la operación técnica. Charo, la presento a Charo. Ella es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador, presentó la tesis en el 2016, directora de la diplomatura Actualizaciones Clínicas en Psicoanálisis de Púberes y Adolescentes, Nuevos Desafíos en la Universidad de El Salvador, docente de grado en Psicopatología Infanto-Juvenil y Diagnóstico y Tratamientos en Niños y Adolescentes en también Universidad de El Salvador, docente del posgrado en la maestría en psicoanálisis y en la Comisión de Psicoanálisis Contemporáneo y los disruptivos para el doctorado, también en esa casa de altos estudios, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en niños y adolescentes, también dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Muy bien, una amplia experiencia en el campo puberal y adolescente. Bienvenida, Charo, para dialogar conmigo en el programa del día de la fecha de hoy, sábado 7 de junio. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Feliz de estar acá con vos, compartiendo este espacio, disfrutando de esta hermosa canción y de esta voz maravillosa. Bueno, muy bien, Charo. Decime por qué, ¿cómo ves esta introducción que hice, Lolita, una nena de 12 años? ¿Cómo ves la pubertad? ¿Cómo ves la adolescencia? Es tan amplio todo que ya te doy la palabra y empezamos. Mira, voy a empezar con algo que me llamó la atención y es que vos hablaste mucho del tiempo. De hecho, elegiste una canción que es Volver a los 17. Sí. Y cuando el autor describe a estas ninfas, también hace como todo un juego con una temporalidad que no es el tiempo del reloj, ¿no? Que tiene que ver con una temporalidad más del orden de lo emocional, de lo interno. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tanto la pubertad como la adolescencia se mueve en un tiempo que no siempre va acompañado de la cuestión cronológica, digo, de la edad. Porque esta figura de la Lolita, que es muy frecuente, habla de una niña que se la erotiza, que es seductora, que es provocativa y que convoca a los deseos más oscuros, no sé si oscuros, pero a los deseos, ¿viste?, más ardientes del adulto. Y creo que ahí está por ahí la idea equivocada o una mirada que yo no comparto mucho. Creo que las púberes son niñas, aun cuando hoy las veamos en algunos casos hasta adultizadas. Esto es un fenómeno que se está viendo mucho.
donde los tiempos es como que por eso hablo del tiempo, ¿no? Como que se adelantaron, de repente ves nenas de 9, 8 años como pequeñas adultas, o por lo menos adolescentes, no te diría adultas, pero que hacen que a veces la mirada del adulto al adulto se le pierda de vista que es una niña, que tiene 8, 9, 10 años, y que muchas veces lo que está, y esto yo lo propongo y lo pienso realmente, muchas veces jugando a ver de qué se trata esto de crecer y ser grande. Nuevamente refiero al tiempo, porque creo que la pubertad y la adolescencia es un momento donde de alguna manera se articula pasado, presente y futuro. Pasado en tanto el mundo infantil se abandona. Ya no soy ese niño o niña que fui. Estoy transitando una serie de cambios que hacen que, por lo menos en algún momento, uno se sienta, o ellos se sientan un extraño en su propio cuerpo, con la imagen que les devuelve el espejo, y todavía con cierto grado de incertidumbre de aquello que está por venir. Por eso yo digo que en la pubertad y en este fenómeno de extrañamiento que yo describo, a ver, ¿por qué hablo de fenómeno de extrañamiento? Porque cuando se pierde el cuerpo infantil y los púberes se miran en el espejo, se encuentran con un cuerpo que todavía no lo sienten propio. O mejor dicho, vamos a hablar de familiar, porque sí saben que ese es el cuerpo que les corresponde, pero aún no lo viven como familiar, como conocido, ¿no? Cuando uno habla de lo familiar, habla de lo conocido. Entonces creo que se condensa el cómo soy, el cómo fui y el cómo seré, con cierto grado de incertidumbre todavía de no saber. En esto, muchas veces, las nenas juegan, se pintan, se maquillan, se visten, incluso hasta tienen fotos, muchas selfies sin figuras provocativas. Pero lo interesante es que por lo menos yo lo pienso eso, más dentro del orden de lo lúdico, más dentro del orden del juego, más dentro del orden de la cuestión de salir a experimentar algo para empezar, sí, a hacerlo más conocido, más familiar, ¿se entiende, no? Sí. Y el adulto a veces le adjudica una erotización, una sexualidad que no siempre la tiene. Ah, ok. Acá te quería preguntar algo, Charo. Sí. Vos decís el tiempo cronológico, haces más hincapié en el tiempo subjetivo Sí. que en el cronológico, pero el tiempo cronológico resulta que ahí comienzan los cambios físicos de la pubertad, es decir, que 9, 10 años, por la cronología justamente, comienzan estos cambios en el cuerpo, ¿no es cierto? La menarca, los pechos. Sí, bueno, es un poco relativo, porque, a ver, podemos que los cambios en el cuerpo o que la menstruación, por ejemplo, en las nenas, que hoy está empezando a los 9 años, este es un fenómeno nuevo. Ahí lo que se está viendo es pubertad precoz. Se está empezando a investigar, pero... ¿Tenés alguna idea por qué sucede eso? Mira, muchos dicen que tiene que ver con el tipo de alimentación, con el sedentarismo. La verdad es algo que se está empezando a investigar porque se empezó a ver esto después de la pandemia. Mirá. Se está viendo, pero lo que sí yo veo, las causas todavía creo que no están del todo claras, si bien hablan de algo de esto, de la alimentación y del sedentarismo, es que sí, nenas muy chiquitas tienen su primera menarca. Y que se está empezando a dar también inhibidores de la pubertad. Digamos, porque en realidad los cambios tienen que empezar a partir de los 10 o 11. Ya si hablamos de esto a los 13, 14, ya es tardía la pubertad. Es interesante porque estamos hablando de la pubertad en relación a los cambios físicos.
pero para mí la pubertad tiene también un proceso psíquico, Claro. no es únicamente, acá sí tenemos un punto de tensión con el mundo por ahí médico, que denomina a la pubertad como adolescencia temprana y a la pubertad únicamente como los cambios en el cuerpo. Ajá. Y a mí me gusta darle un lugar a la pubertad en tanto un proceso psíquico específico. No diferente, pero sí con ciertos trabajos predominantes, por ejemplo, el lograr simbolizar este nuevo cuerpo, y creo que la adolescencia ya tiene más que ver con la inserción en lo social, más con consolidar aquello que comenzó en la pubertad y sí empezar a lograr la inserción en lo social. Ok. O sea que ahí ya tenemos una diferencia entre pubertad y adolescencia. Antes de hacer un pequeño corte, te pregunto, algo que dijiste que me gustó, es decir, darle una subjetividad nueva a ese cambio corporal que se está realizando cronológicamente, que bueno, como vos decís, se anticipó ahora. Sí. Ajá. O sea, darle un proceso psíquico. Exactamente. Ese proceso psíquico, ¿qué sería? Y tiene que ver con esto que hablaba de esta aparición del extraño frente al espejo. El extraño es el mismo chico, es decir, de encontrarse con estos cambios en el cuerpo que tienen que lograr ser simbolizados. Yo digo que hay algo que es heterogéneo al psiquismo, es decir, que no le pertenece y que tiene que transformarse en propio, en homogéneo al psiquismo. Si me permitís, Sí. por eso mi libro se llama, digamos, yo digo que algo de lo que acontece cuando un bebé nace se vuelve a dar en la pubertad, pero bajo otras coordenadas. Porque cuando un bebé nace, tiene dos encuentros centrales, con el cuerpo, con el soma, y con la figura de cuidado. En la pubertad hay un nuevo encuentro, con un nuevo soma, porque es nuevo, ese cuerpo no es el cuerpo de la infancia. Claro. Es un cuerpo ya adulto. Por eso los chicos se encuentran con un proceso de adultez. El cuerpo es un cuerpo apto para procrear. Sí, claro. Pero la mente es la de un chico. Por eso te hablo del extraño y de este desfasaje que se da. Claro. Y este es un trabajo psíquico que tiene que hacer el puber. Y es bastante arduo. Yo siempre les digo a todos, cierren los ojos o recuerden su pubertad. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Hace muchos años ya. Pero lo interesante de Lolita es que se la pone a ella como una figura seductora cuando en realidad es un adulto que seduce a una niña. Perfecto. Por eso vos hablabas del abuso. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos dialogando con Charo Maroño. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Sin apuros ni prejuicios. Carlos Tehuel abre este espacio de búsqueda personal y te propone compartirlo cada sábado. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, qué linda charla, qué lindo diálogo. Y ahora les voy a presentar el libro que escribió Charo. Es el producto de la tesis doctoral. Así que escrito en el
la tesis presentada en el 2016, ¿y cuándo se publicó el libro? En el 2020. 2020, perfecto. Bueno, No, perdón, creo que después. Bueno, no me acuerdo, ahora nos fijamos. Ahora nos fijamos, pero debe ser por ahí. Sí, porque 20 o 22. Sí, bueno, acá ven la tapa. Acá está la tapa. Esa tapa es una pintura de una muy querida amiga mía, Marisa Perrone Arte, @MarisaPerroneArte, que hizo ella el cuadro. Ah, mira que sí, la tapa es preciosa. Sí, con lo rojo de lo femenino. Claro, lo rojo de lo femenino. Hermosa tapa. Acá lo tienen. Recién me lo ha dedicado mi amiga querida Charo, así que me lo llevo con mucho gusto al libro. Un nuevo transitar ante el espejo, vicisitudes del proceso puberal. Bueno, es lo que estábamos... Es de lo que estamos hablando. De lo que sí. estamos hablando, perfecto. Porque una de las cosas que yo vi, esta tesis fue, tanto Carlos como yo escribimos una tesis empírica, es decir, que tuvimos que hacer entrevistas, salimos a campo. Claro. Y en las entrevistas de las nenas yo lo que veía era la importancia que para ellas tenía el hecho de sacarse selfies. Y que muchas veces el adulto por ahí las invitaba a salir o hacía algún tipo de comentario provocativo y la verdad que se asustaban mucho, porque para ellas estaba más dentro del orden de esto de ir viendo a ver de cómo es esto de ser una mujer. Uh-huh. Como ensayando, ¿no? Exactamente, es lo que yo llamo la experiencia. Ah, mira. Sí, Uh-huh. es este ir y venir para ir articulando o caminando, yo digo ir y venir entre lo interno y lo externo, que tiene que ver con ir encontrándose con cosas nuevas, ver cómo van impactando, cómo se van tramitando, cómo se van elaborando, porque en realidad hay un montón de cosas nuevas en esta etapa. Uh-huh. Por lo pronto el cuerpo es una. Por lo pronto. Y lo más importante, ¿no? Ese cambio y ese duelo que tiene que hacer por la pérdida del cuerpo infantil, ¿no? Así es. Y vos sabés que yo lo que pienso que es muy importante que se pueda hacer propio y familiar este cuerpo, porque si no también podemos pensar algunas de las patologías del orden de la psicosomática también. Ajá, a ver. Vos pensá que si lo somático, si el cuerpo no se vive como propio, se lo puede maltratar, digamos, cortar incluso, Sí. porque se lo vive ajeno, son como esos intentos por ahí de inscripción. Ajá. Y otra de las cuestiones que también yo vi son los trastornos alimentarios, que esto también lo retomó una colega, Cintia Barata, para hablar de lo que es la anorexia en púberes, Uh-huh. donde muchas veces las formas femeninas, las chicas me decían, yo me veo gorda, pero no estaban gordas, lo que tenían eran caderas, pecho, entonces el porcentaje o el promedio más alto de anorexia es en púberes, no en adolescentes. Ah, mira. Dejan de comer con la ilusión o con esta cosa ilusoria de que estoy más gorda y entonces voy a adelgazar. Y también como recuperar el cuerpo infantil porque la menstruación se va. Ah, mira qué interesante, mira Sí. qué interesante. Ahora, ya que hablas de imagen, de la ilusión, ¿no tiene que ver también con lo cultural, como que hay un ideal de un cuerpo Absolutamente. delgado, que eso ha cambiado a lo largo de los años, porque antes justamente el cuerpo de la mujer era un cuerpo más, no sé, más gordito? Es muy interesante lo que decís, Carlos, porque todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las redes, con los medios, hizo un cambio muy fuerte, hizo un cambio en los chicos y un impacto muy grande, porque hoy se mueven con ciertos modelos hegemónicos, esto creo que es a lo que vos te referís, Sí. donde las chicas tienen que, o los varones también, encajar en un tipo de cuerpo que es el cuerpo socialmente
admirado, idealizado. Claro. Pero hay otra cosa que está pasando. Y es que también empiezan a encontrar otros referentes identificatorios, los púberes y los adolescentes. Ujú. Acá me parece que la adolescencia, que tiene que ver, por ejemplo, con los streamers, ¿viste? Con los influencers, que también proponen ciertos modelos que están enmarcados dentro de un tipo marco sociocultural, Sí, digamos, sí. y donde los chicos buscan parecerse a estos... Youtubers. Exactamente. Son los nuevos ideales, ¿no? Exactamente, Los nuevos modelos. Los nuevos modelos Ujú. y los nuevos espejos, porque hablaste de la imagen. Sí, Antes uno se miraba por ahí buscaba como modelo los ojos de la madre o del padre, por supuesto del grupo de pares. Esto es central, pero ahora aparecen estos nuevos modelos también. ujú, Entonces, ujú. y a veces traen algunas complicaciones. Bueno, estamos viendo lo que está pasando con la ludopatía, digamos, también con, bueno, los trastornos alimentarios, porque aparecen estos grupos donde las nenas se pasan información, ¿viste? De cómo mantener el cuerpo delgado, cómo Ujú. bajar de peso. Sí. ¿Y cómo ves esta relación justamente entre estos cambios corporales y la tecnología? Es decir, el inicio, el transitar de la pubertad y la tecnología que tanta influencia tiene justamente en la constitución de un puber. Mira, yo no demonizo la tecnología, muy por el Ujú. contrario. A ver, creo que tiene su lado oscuro, lo digo así realmente, y tiene su lado subjetivante, es decir, arma persona, arma sujeto. Ujú. Por ejemplo, las selfies es un tema que yo trato, y muchas veces el poder ir viéndose, en este punto la tecnología tendría una función subjetivante, les permite, por ejemplo, ir viéndose en los distintos momentos de la vida. Esto les permite hacer un trabajo de contrastación, ¿viste? De ir comparándose, y esto les permite ir simbolizando su nuevo cuerpo. Esto de poder también ensayar cuestiones que tienen que ver con lo identitario para después consolidar la identidad en la adolescencia. Esto que yo te decía de pintarse, ¿no? De ir jugando, si querés, Ujú. a cómo voy a ser en el futuro, Ujú. en lo que es el proyecto identificatorio. Mm. Creo que en ese punto la tecnología también ofrece muchos espacios de conocimiento y de intercambio. Ujú. Pero esto también, si no está, digamos, acompañado por adultos responsables que sostengan, que contengan, que acompañen, bueno, puede llevar a los chicos también a situaciones muy complicadas. Bueno, esto es muy importante lo que decís, ¿no? Porque tiene que estar ahí el adulto responsable, ¿no es cierto? De acompañar, de hacer un acompañamiento de todo este proceso tan complicado que se nos presenta en el mundo de hoy con la tecnología, ¿no? Y con la ausencia de los padres también, ¿no? Así es, porque los mismos padres, también este es un fenómeno que se está viendo, porque los padres también están a veces como volviendo a los 17, pero no exactamente a los 17, pero bueno, como volviendo o tratando de recuperar o de resistirse por ahí, no sé, eso por ahí yo lo que estoy viendo es que a veces están como muy aferrados a una juventud, lo que no siempre les permite ubicarse en un lugar más de adulto. Sí, con los chicos. Claro. No en todos los casos, ¿eh? No en todos los No, casos. por Hago supuesto. la salvedad, ¿eh? Sí, pero hay una idealización de la juventud, de la adolescencia, ¿no? Por eso muchas veces van caminando por la calle madre e hija y no se sabe si son hermanas, quién es la madre, quién es la hija, porque hay como una idealización que viene de la cultura y que me parece que tiene que ver también con el consumismo, ¿no?
no sé cómo lo pensás vos, pero hay un ideal de ese cuerpo que no puede envejecer. Sí. Tiene que ver con eso, sí, absolutamente. Las cirugías, digamos, vuelvo a decirte, es el caso por caso, porque también esto hace que hoy los adultos mayores también puedan, digamos, no ser aquellos viejecitos de hace unos años, Claro. ¿viste? Pero muchas veces, a veces a los padres se les hace difícil poder cumplir el rol y la función de padres. Ujú. En algunos casos porque están ellos también como muy metidos en la tecnología, muy preocupados con lo que tiene que ver con el paso del tiempo, y otras veces porque tampoco saben muy bien. La cuestión, hace poco yo hablé, ¿no? de que se pierde el no, pero el no como el límite, el no de la contención, Ujú. el del cuidado. Ujú. Y esto a veces, yo por lo menos lo veo, que a veces los papás vienen como, bueno, pero ¿le puedo decir que no a Sí, esto? tal cual, tal cual. ¿Puedo agarrarle el celular y ver a ver por dónde anda? Sí, sí. Hemos hablado de la pubertad en las chicas. ¿Y qué me puedes decir qué pasa con los varones? Los varones es todo un mundo diferente. No están tan estudiados los varones. Lo que sí yo observo es que ellos tienen por ahí más algo del orden de... A ver, creo que en este punto la cuestión de la diferencia anatómica, el cuerpo diferente colabora en los varones, porque ellos tienen como más visibilidad de su propio cuerpo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Como que quiero ser cuidadosa. El pito se lo ve. Exactamente, gracias, Carlos. Está a la vista. Es como que todo está a la vista. Tienen también una cosa mucho más corporal, más de puesta en juego del cuerpo, que también colabora en lo que es la simbolización y en la representación, ¿no?, de este nuevo cuerpo, de este soma. Pero también junto a eso también se los está viendo como muy encerrados en sus cuartos. Sí, hay un fenómeno de aislamiento. De mucho aislamiento, de mucha inhibición. Yo creo que esto estuvo fomentado, o no sé si la palabra es fomentado la correcta, pero creo que la pandemia colaboró bastante para que nosotros veamos muchas más inhibiciones en púberes y adolescentes. Están mucho más encerrados, también con muchas exigencias, con ideales que tienen que cumplir a nivel de desempeño sexual, de conquista, y a veces se encuentran con los nos o con las piedras que se encuentran en el camino, lógica, viste, de que uno está aprendiendo, y les resulta muy intolerante. Y tenemos el caso paradigmático de la serie que conmovió, que es Adolescencia, ¿no? Bueno, entonces hacemos un corte y me seguís acompañando y vamos a entrar en ese tema también sobre Dale. la serie, ¿sí? Dale, muy bien. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, estamos acá, entonces ya entramos en el último tramo del programa y hay una recomendación, tengo una recomendación preciosa, pero antes de la recomendación, la estoy buscando,
Vamos a profundizar un poquito con lo último que dijo Charo en relación a la serie Adolescencia. Charo, ¿qué me querías decir? ¿Qué pensás vos? No, mira, fue muy interesante verla porque no solamente abordaron el tema del mundo de los adolescentes y de los púberes, sino también hicieron un pantallazo muy importante de lo que es el mundo adulto y de lo alejados que están los adultos de un mundo en el que se mueven los chicos y que establece distancias que se tienen que acortar en realidad. Una cosa que la verdad creo que nos enteramos todos era el mundo de los incels. Sí. Esto no lo sabíamos, donde nuevamente el varón se ubica en un lugar de mucho desvalorizar a la mujer, generalmente porque pueden sentirse rechazados por ella, y acá podemos volver a Lolita. Bueno, aunque el protagonista en realidad perdió a su amor adolescente, Sí, ¿no? sí. La perdió. Quedó como fijado con esa pérdida, ¿no? Y la encontró y la buscó y la reencontró en Lolita. Sí. Pero lo que sí quería decir es que este grupo de varones, este grupo incel, tienen una mirada muy desvalorizada o desvalorizante de lo que es la mujer, generalmente porque fueron rechazados por ella. Todo el mundo del celular, de los, ¿viste? Los emoticones, creo que fue muy interesante para que todos reflexionemos, tanto los chicos como los adultos, de un montón de cosas que estaban pasando, y creo que la serie es como que les dio visibilidad. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, esta serie la hemos acá charlado, dialogado con José Sauvaler. Con José, sí. Sí, así que le dedicamos casi todo un programa a la serie, sí. pero da para mucho. Mira, Charo, la recomendación de hoy se me ocurrió, ya que hablamos de Lolita, se me ocurrió terminar el programa con un cuento de García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. ¿Por qué se me ocurrió este cuento? Que lo recomiendo, y también está como en una, no sé cómo diría, como en un opuesto con Lolita, porque esta niña también de 13, 14 años, que la cuidaba a su abuela en un pueblo de Colombia, que es donde están siempre ubicados los cuentos de García Márquez, deja encendida unas velas y con el viento, estaba la ventana abierta, con el viento las velas caen durante la noche y se incendia toda la casa. Y esta abuela, que era bastante rica, pierde absolutamente todo. ¿Y qué hace? La prostituye a su nieta, y cada relación sexual que tiene, ella la cobra, la abuela, hasta juntar todo el dinero que ella considera que perdió con el incendio. Entonces yo pensaba, ¿por qué traigo este cuento? Que muchas veces tanto el abuso como de los chicos como las violaciones son parte de intrafamiliar, es decir, adultos que abusan de sobrinos, de nietos, y que acá está tan bien contado en este cuento por García Márquez, que me pareció también que lo podemos compartir, que muchas veces cuando se dice que cuidado con el de afuera, en realidad el peligro A veces está adentro. A veces, o en la mayoría de los casos, está adentro, ¿no? Donde el chico sufre este abuso, sufre esta violación, y que por culpa, por vergüenza, no puede denunciarlo. No sé qué pensás vos. Sí, es muy dramático esto, y bueno,
Con la pandemia también se vio mucho por el encierro, porque además la figura de cuidado se pierde, es decir, y se transforma en una figura de seducción, de erotización, de violación. Entonces los chicos pierden esa persona que los cuidaba, que los amparaba. En este caso es una abuela que la prostituye, en otros casos puede ser un padre que viola a la hija, donde el afecto también, porque muchas veces los chicos se callan también por amor a esa persona. Por amor a esa persona. Y también en otros casos lo que se puede ver es que la falta de afecto la encuentran en la figura del abusador. Esto también se puede ver. A ver, ¿cómo? Que puede ocurrir que en muchos casos sean chicos carentes de afecto. Sí. Y el afecto, obviamente, salvaguardando las distancias, lo pueden encontrar en la figura del abusador. Es el abusador el que los cuida, el que los acaricia, el que les hace regalos. Es realmente muy terrible, pero a veces puede verse esto en algunos casos de abuso. Claro. Sí, es así. Pero vos fijate cómo vos fuiste trayendo a lo largo hoy de nuestro encuentro la figura de adultos que ejercen poder sobre un menor. Para mí esto también es central en el abuso. Porque cuando uno habla de abuso, uno puede entender rápidamente un abuso sexual, una violación. Sí. Pero abuso también es cuando alguien que tiene más poder sobre el otro lo ejerce. Ya sea porque es adulto y el otro es un menor y no se puede defender, ya sea porque se establece en un vínculo, qué sé yo, por ejemplo en una escuela, para no irnos al mundo adulto, que puede ser por ejemplo en lo laboral, pero en una escuela donde una maestra o un profesor ejerce cierto poder sobre un alumno. Esto también aparece en la serie. Eso también es abuso. Eso también un adulto hace provecho de la inmadurez emocional y afectiva de un niño. Exactamente, ejerciendo un poder asimétrico. Así es. Es así. Porque si no siempre lo llevamos a la cuestión más, lo sexualizamos, y no siempre es así. Charo, qué lujazo estar contigo, charlar sobre este tema que es tu especialidad, pubertad y adolescencia. Lamentablemente tenemos que terminar, pero vamos a terminar con una canción que traje para este momento y que ya le pido a Marcos si la podemos escuchar. Ana no duerme, interpretada por Almendra.
Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, Ana no duerme. Juega en su habitación mirando las luces de la gran ciudad. Es la adolescente que tiene que jugar para que en el día de mañana pueda insertarse en ese mundo de los adultos. Gente, ha sido un hermoso programa. Me despido hasta el sábado próximo. Y bueno, que tengan todos una hermosa semana y ya nos estamos comunicando. Chao. Decime por qué, el desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué, en Radio Con Aguante.